Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Así es, esta sección semanal que cuenta con la presencia de Beatriz Vilas y se titula Antorchas en la Niebla. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Paul. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy en esta semana nos estamos acercando ya al final del año, ¿quién nos lo iba a decir? Este 2021 que está costando, la verdad que es un año que no está siendo fácil para nada y nos apetecía, Beatriz, preguntarte, y además creemos que también los oyentes lo podrán aprovechar, ¿cuáles han sido las principales consultas de tus clientes en tu consulta de coaching estratégico? Pues mira, Paul, realmente, como bien dices, no ha sido un año sencillo. No obstante, para mí sí ha sido un año bastante transformador y de hecho lo he notado muchísimo en la consulta, porque nosotros hacemos cábala y hacemos coaching espiritual, coaching estratégico. Y las personas que acuden a nosotros realmente nos preguntan por esos cambios, ¿no? Y nos dicen, no me encuentro bien en mi trabajo, no estoy motivado, quiero cambiar, pero no sé cómo, ¿no? Y sobre todo, las personas que han acudido este año nos preguntan por cuál es el camino que tienen que tomar en la vida. Fíjate, Paul, algo tan complejo como es esto, ¿no? O sea, llegan a la consulta frustrados por no sentirse felices con su día a día. Y entonces, la primera pregunta generalmente siempre va relacionada primero al tema profesional, porque las personas piensan que el trabajo es lo que les está realmente marcando todas las pautas. Y yo siempre digo que sí que es muy importante el trabajo, no obstante, no siempre va unido a la profesión, pero sí que es verdad que lo fundamental es saber para qué estamos en este mundo. Por eso te diría que la primera pregunta que nos hacen es esta. Cuando estamos a solas con el cliente, nos dice, quiero saber realmente, me gustaría saber hallar para qué estoy en este mundo, cuál es mi función, lo que nosotros en Cábala llamamos cuál es nuestro tikkun. ¿Para qué he venido yo a este mundo? Y esta pregunta es muy recurrente para ellos y les da mucha ayuda luego en su día a día. ¿Por qué? Cuando alguien encuentra el para qué está en este mundo, sabe ya si eso lo tiene que desarrollar en el entorno profesional y también en el personal, exclusivamente más en el terreno más personal o incluso si tienen que cambiar de trabajo. Fíjate, Paul, qué interesante, ¿no? O sea, saber si lo que estoy haciendo es lo que realmente he venido a hacer. Porque cuando alguien en su día a día no se siente a gusto y ve que todo es una batalla, que todo es una lucha, ¿no? Lo primero que hay que preguntarse es si estoy en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿no? Porque muchas veces yo digo que a veces es el lugar, pero otras veces es el tiempo. Ten en cuenta que para nosotros el concepto del tiempo, como bien decías antes, no pasa volando, pero es que además a veces no estamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Y a veces con las relaciones adecuadas. Fíjate. Por tanto, esa es la primera pregunta que me hacen, ¿no? Quiero saber para qué estoy en este mundo, que es lo que nosotros hacemos a través de la cábala. Claro, en muchas ocasiones hemos dicho en esta sección, Beatriz, que tú no tienes ningún tipo de varita mágica, que al final Correcto. dentro de la consulta lo que hace sobre todo es hacer más preguntas para que la persona que ha querido encontrarse o saber un poco por qué se encuentra mal, etcétera, etcétera, Ujú. por medio de las preguntas reflexionar. Correcto. Sí, nosotros nos basamos en la mayéutica socrática, la mayéutica de Sócrates. Y la base realmente del coaching es esta. Y quería hacer hincapié en esto, Paul, porque mucha gente que viene dice, sois entrenadores. Bueno, pues yo estoy harta de oír incluso a coaches diciendo que somos entrenadores y no es así. Nosotros lo que hacemos somos acompañantes en el camino de una persona. La diferencia es que cuando nosotros entrenamos a alguien, el potencial está en el entrenador y luego trabaja con el cliente, ¿no? Pero nosotros el potencial siempre sabemos que está en el entrenado, en el cliente en este caso, ¿no? Por eso decimos no entrenamos, sino que somos facilitadores, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de las preguntas. Entonces, lo que nosotros hacemos es a través de las preguntas llevarle al cliente hacia donde él quiere ir, pero muchas veces está bloqueado y no lo ve. Por eso, a través de las técnicas que utilizamos, como puede ser un momento la cábala, como puede ser el coaching espiritual, el coaching estratégico, le vamos a ir llevando poco a poco a que él sepa dónde está,
cómo se tiene que situar en el mundo, a qué se tiene que dedicar, qué tiene que hacer con sus relaciones, porque muchas veces el tema importante para nosotros está en nuestras relaciones. Somos personas relacionales y venimos a relacionarnos, ¿no? Entonces, como te decía, la primera pregunta que nos hacen siempre es ¿cuál es mi ticún? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es el camino que tengo que recorrer? Y la segunda pregunta, Paul, es el tema de las relaciones, tanto de pareja, con los hijos. Por ejemplo, también me llaman muchos padres, ¿no?, diciéndome que tienen mala relación con los hijos, qué pueden hacer para mejorar su relación con los hijos, cómo pueden hacer para entender a sus hijos, que por ejemplo este es un tema también que este año ha sido muy recurrente. Y te diría, en tercer lugar, también nos han acudido este año muchísimas mujeres buscando un poquito una salida profesional. Mujeres que igual hasta ahora estaban en casa o que no terminaban de encontrar esa salida profesional. Ya que has sacado también el segundo punto, en los anteriores capítulos habíamos escuchado el hecho de todo lo relacionado con para qué venía a este mundo, ¿no? Que es una pregunta muy amplia y viene de los tiempos, bueno, pues desde hace miles de años, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Preguntas que nos hacen derivar en reflexiones internas, como en muchas ocasiones nos has expuesto. Pero en otro lugar, como has dicho, el segundo punto en muchas ocasiones son los padres, papás, mamás, que vienen pues bueno, que están teniendo esas dificultades a la hora de relacionarse con sus hijos. ¿Y aquí qué trabajos o qué preguntas son las que les ayudan a las personas? Pues mira, primero, Paul, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Hay un tema generacional. Siempre, y esto creo que lo hacemos muchos, ¿no? Nos parece que cualquier tipo pasado fue mejor. Y se nos ha olvidado cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, y no somos capaces de entender esa adolescente. Entonces, las primeras preguntas que les hacemos es de resolución de conflictos, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos que tienen? ¿Cuál es la pelea que tienen con los niños? Que generalmente suelen siempre venir con este tema, ¿no? De que estamos todo el día discutiendo con los niños. Y entonces les llevamos a orientarlos ahí, sobre todo porque es cierto que las generaciones que ahora son adolescentes, la gente joven, son totalmente distintos a lo que éramos nosotros. Y hay que tener en cuenta que como mínimo hay 20 o 30 años de diferencia, ¿no? Aproximadamente entre 20 y 30 años de diferencia con los padres. Por tanto, ¿qué ocurre? Que hay que abrir la mente de esos papás, ¿no?, y esas mamás, y hacerles ver que es otra generación totalmente distinta que la nuestra. Y creo que esto es fundamental, Paul. Porque Como realmente... estás hablando del tema de abrir la mente, ¿Sí? también se está dando en esos conflictos, imagino, que para llegar a encontrarse mejor con sus hijos, con sus hijas, habrá unos trabajos, habrá unas preguntas y después, porque imagino, ¿no?, que estas cosas, pues bueno, si tiene una sesión una persona el día 1 del mes, el mes que viene tiene otra y ahí se va viendo la evolución. Ahí, ¿cuáles son las cosas que te dicen en fin, cómo va evolucionando todo esto? Pues mira, te voy a poner un caso en concreto que me ha pasado este mes de un cliente de Londres que contactó conmigo porque me decía que tenía muchos conflictos con sus hijos, ¿no? Entonces, lo primero que le hice fue reflexionar sobre su actitud ante los niños, ¿no?, ante los adolescentes, y hacerles ver que hasta qué punto él, por ejemplo, él me hablaba en su caso en concreto que veía que le salía mucho la agresividad, ¿no?, que enseguida se ponía agresivo porque no entendía ciertas conductas de los niños, como por ejemplo estar todo el día jugando a la Nintendo, estar todo el día con el ordenador, con el móvil. Bueno, pues esto, por ejemplo, es algo que a los padres generalmente les saca de quicio, ¿no? Bien, lo primero que hacemos es hacerle ver que es otra forma de comunicarse totalmente distinta, que no tiene nada que ver con la nuestra y que todo tiene que tener sus tiempos. No es darle la razón todo el tiempo a los adolescentes, ni mucho menos, pero también es que los padres se posicionen un poquito en cómo está creciendo esta nueva generación, ¿no? Entonces, creo que es un tema de comunicación de ambas partes. Los adolescentes tienen que aprender a comunicarse mejor con sus padres y los padres tienen que entender que en esa época de adolescencia está esa rebeldía, está ese ir contra las normas, que lo hemos hecho todos, Paul, aunque se nos haya olvidado, ¿verdad? Que parece que a veces nos queda tan lejos que ya se nos ha olvidado cómo éramos nosotros. Pero es cierto que esa parte de rebeldía está ahí, ¿no? Bueno, pues así llegamos ya al final de la sección. Hemos podido tocar estos dos primeros temas que han sido las consultas que más le han solicitado a Beatriz Vilas. Ya saben que tiene esa página web, beatrizvilas.com. La pueden visitar, preguntarle, consultarle,
porque esto de la vida no es nada fácil y siempre tenemos cuestiones que nos pueden venir muy bien. ¿Con qué nos tenemos que quedar, Beatriz, en esta sección de hoy? Pues mira, yo me quedaría con los dos siguientes puntos. Primer punto, la importancia de saber para qué estamos en este mundo, cuál es nuestro ticún, cuál es el camino que hemos venido a recorrer. Y segundo punto, la importancia de las relaciones personales, de aprender a comunicarnos mejor con los que más cerca tenemos, los de casa, ¿no? Los adolescentes, los niños, las parejas, empezar a comunicarnos mejor. Pues ya lo saben, lo dejamos aquí, todos los capítulos están ya disponibles en el canal YouTube y Beatriz, hasta la semana que viene, ya veremos los Hasta la temas que semana que hablamos viene. porque todavía nos queda hasta final de año. Hasta la semana que viene. My baby just cares for